Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este último tutorial de la librería WinFX, donde vamos a estar hablando finalmente de la parte asíncrona. Como podemos ver en pantalla tenemos un formulario. Me he creado un pequeño formulario, de hecho es el que teníamos en el video anterior. Si se fijan, aquí está la imagen y el command button, pero le he añadido algunos controles para poder mostrar cómo se ejecuta un hilo y no se interrumpe la responsividad del formulario. El primer tema que vamos a abordar es cómo ejecutar un hilo asíncrono, ¿no? Porque además de ejecutar rutinas asíncronas, tenemos también tres funciones más y con el tiempo iré añadiendo más funciones. La primera sería un HTTP GET asíncrono. Simplemente damos una URL tipo GET y cuando esta se procese y ya llegue es donde va a caer en nuestro callback. De la misma manera tendríamos un file to str. Es el típico file to str de FoxPro, solo que sería asíncrono, es decir, no esperaríamos a que el fichero se cargue a un string, sino que continuamos con el hilo y cuando ya se cargue lo enviamos a un callback para que lo procese. Y del mismo modo tenemos también copy file, copiamos un fichero 1 a un fichero 2 y si son ficheros muy pesados no tenemos necesidad de esperar a que termine la copia y continuamos con la ejecución del hilo. Una vez que se haya copiado el fichero, caerá en el callback. Esto por supuesto según la naturaleza de nuestro código. Si necesitamos esperar, entonces no ocuparíamos ninguna de estas opciones. Entonces, dicho eso, vamos a ver la primera opción. La primera es muy sencilla, ya el código está implementado, así que solamente lo voy a explicar y lo vamos a ejecutar. La primera es cambiar el título. Es un ejemplo muy básico para que veamos el uso de la función runAsync. Vamos a dar un doble clic aquí y fíjense que simplemente lo que tengo es obtengo el título, ¿no?, en un input box que ya lo vamos a añadir en un momento, y luego lo que quiero que vean es esta parte justo donde dice GoUp y luego dice Active4 y luego hace referencia al objeto label y por supuesto a su propiedad Caption. Aquí ustedes tienen que hacerse una idea de lo que es GoUp. Este GoUp no va a existir en este hilo principal. Este GoUp existirá en el hilo que se ejecutará. Es en este hilo independiente donde va a existir GoUp. ¿Y quién es GoUp? Pues simplemente una referencia al objeto BFP principal. ¿Y para qué nos va a servir, chicos? Para extraer información. No hay que abusar de este objeto GoUp, es decir, no podemos escribir mucho. Podemos ocuparlo, es decir, no escribir sí que podemos hacer, pero por ejemplo consumir algún método o alguna función de este objeto sí que va a bloquearlo, porque lo vamos a estar ocupando desde ese otro hilo independiente. Vamos a decirle, oye objeto, haz esto, haz aquello. No podemos decirle que haga cosas, porque la idea es más bien lo contrario, que nosotros como hilo hagamos esas cosas y él simplemente que nos invoque a nosotros como hilo para que hagamos cosas fuertes, cosas que demoren su tiempo y simplemente lo ocupemos a él solo para extraer información. Oye, ¿cuál es el nombre de lo que sea? Y lo conseguimos. O cuál es la variable X, la variable Y que necesito. Pues vamos, simplemente para leer información y si acaso para escribir. Entonces, en este ejemplo estoy diciendo GoUp.ActiveForm. Aquí ustedes se hacen una idea de que GoUp vendría siendo así, como BFP ActiveForm, pero en este caso sería GoUp. Porque si decimos BFP en el hilo que vamos a ejecutar, este BFP sería el objeto de ese hilo. Por eso si decimos entonces GoUp, sería la referencia de BFP, pero del hilo principal. No se me vayan a confundir, y el que se confunda, que utilice Patreon por favor para escribirme o en el comentario de este video. Entonces tenemos claro que GoUp es una variable global que solo existe en los hilos y la vamos a utilizar para consumir información del hilo principal, bien sea de un formulario activo como en este caso o directamente desde GoUp. En mi caso simplemente le estoy diciendo label1.caption igual al título que estoy poniendo aquí. Y ese script, ¿ok?, lo vamos a llamar en WinFX async runAsync. Esto quiere decir ejecutar de forma asíncrona. ¿Y qué vamos a ejecutar? Pues este código que estamos enviando aquí. Opcionalmente nos pide un callback. Y digo opcionalmente porque podemos prescindir de él. De hecho lo vamos a quitar. Vamos a quitarlo. Y voy a copiar una versión sin esa sobrecarga.
Vamos a ejecutarlo, le decimos cambiar el título, ponemos aquí, este título ha sido cambiado desde un hilo independiente. Ya lo hemos cambiado, o sea, fíjense que no tardó nada, así que no hay mucho que hacer. Ahora vamos a salir y vamos a descomentar la de arriba, la que tiene el callback. El callback es simplemente o una función o una expresión. Entonces con el mensaje box es más o menos lo mismo, ¿no? Cambiar el título, una vez que se cambie se ejecuta el callback que estaría aquí. Así sería el primer uso, ¿no? El primer acercamiento al método runAsync. Vamos a ver el segundo, que es un poquito más elaborado. Y aquí creo que muchos van a tener la idea de cómo alimentar un formulario desde un hilo externo. Fíjense, aquí tengo un control edit 1 y abajo tengo el botón cargar órdenes. Este cargar órdenes, vamos a verlo. En este caso estamos abriendo la tabla orders que está dentro del directorio de VisualFox Pro. La abrimos y fíjense que aquí tenemos un scan que tiene un pequeño delay. Yo se lo voy a quitar para que no se alargue tanto y luego se lo ponemos. Entonces en este scan estamos añadiendo una descripción que se llama order ID y ponemos el orden. Bueno, esto no es nada del otro mundo, ¿no? Ustedes sabrán esto mejor que yo. Simplemente añadimos esto en un string. Y fíjense aquí como nuevamente hacemos uso del objeto GoUp. En este caso le estamos diciendo, oye, al formulario activo en el edit 1, en el value, vamos a añadirle el contenido que ya tiene, un salto de línea y a continuación esta línea que acabamos de armar. Y finalmente cerramos el formulario y esto debería estar alimentando el edit mientras nosotros estamos trabajando. Finalmente llamamos a runAsync y fíjense que aquí no le enviamos nada. Esto da igual enviarlo así, acuérdense. Lo mismo da enviar solo el script sin el segundo parámetro. Vamos a ver, le decimos cargar órdenes. Fíjense cómo se han cargado. Por eso les he puesto un delay porque ha cargado, estas son que 11.000 en nada. Y no hemos visto cómo el formulario queda responsivo, así que vamos a añadirle este pequeño delay y vamos a irla cargando. Pero antes de ejecutarlo, porque se va a demorar su tiempo, voy a pasar a explicar las otras tres que son muy sencillas. Vamos a ver este get, que es muy sencillo, fíjense, es un get pero asíncrono. Yo le voy a dar una URL, esta URL tiene que aceptar un get, me va a devolver una respuesta. Y esa respuesta la voy a enviar yo en el callback que le voy a especificar. Aquí atentos porque este callback, fíjense cómo lo llamo. Estoy llamando screen, que sería el screen mío. Ojo, el callback, recuerden que el callback se ejecuta en el lado del hilo principal, no en el lado del hilo independiente. Porque no tendría sentido, ¿verdad? El callback allá no va a existir. El callback existe en el hilo principal. Entonces llamamos a screen.active4, que haré referencia a este formulario, el que tengo abierto, y luego llamamos a procesar petición. Muy importante no enviarle los paréntesis, no se lo envíen, porque eso se lo añade el hilo automáticamente y les envía un parámetro, que sería el parámetro que contiene la información de la ejecución, en este caso esta petición HTTP GET. Entonces, ¿qué va a venir allí? Esto es un método, así que nosotros vamos al formulario y tendríamos un procesar petición aquí. Lo mismo da donde lo tendrían, yo lo pongo en el formulario para más comodidad, pero esto puede estar en un PRG, ¿no? Donde ustedes quieran, simplemente que tenga visibilidad. Ahora fíjense, siempre vamos en este tipo de situaciones, por ejemplo el HTTP GET va a devolver un objeto response y ese objeto response nosotros solo vamos a consumir getResponse. En mi caso de HTTP GET sería la data que viene del servidor, lo que nos ha devuelto. Y finalmente nosotros somos responsables de liberar ese objeto. Tenemos que liberarlo porque si no quedará cargado en memoria. Nosotros llamamos aquí a HTTP GET, él va a consumir, ya fue y ya vino. Y aquí lo que hizo fue mostrar el resultado de lo que trajo por allá. ¿Quién es este otro? Por ejemplo, file2str. Esto simplemente llama a esta rutina y sigue con la ejecución del hilo. Le decimos cuál es el fichero que queremos copiar, igual como file2str, ¿no? El fichero. Y aquí, por supuesto, el callback que queremos
esperar, el callback que va a procesar una vez que termine de copiar, de cargar el fichero en un string. En este caso tendríamos procesar fichero. Si vamos a procesar fichero, también vemos que recibe un response. ¿Y por qué recibe un response? Porque como es un file to str, nosotros hacemos esto. Mira, lc contenido es igual a file to str. Y aquí ponemos la ruta del archivo, ¿no? Entonces, una vez que termina, ¿qué devuelve él? Pues devuelve el contenido aquí. Entonces, como devuelve algo, tenemos que decirle al callback, oye, aquí está en el response la data que estabas esperando o que necesitas procesar en getResponse. Y eso nuevamente lo vamos a mostrar en un TextEdit 1. Y también liberamos el recurso. Así que si ejecutamos file to str, carga nuevamente, en este caso un fichero JSON, y lo mostramos en el edit 1. Como la carga es instantánea, pues el formulario no se bloquea. No, así tarde mucho, el formulario no se va a bloquear, quiero decir, porque está en un hilo independiente. Y finalmente tendríamos copy file, que haría más o menos lo mismo. Aquí tengo yo un fichero que pesa, ¿sí? lc file 1, y lo quiero copiar a lc file 2 de esta ruta. Entonces llamo nuevamente al objeto async y le llamo copy file. Ya sabemos que esta copia va a ser en asíncrono. Le digo, el fichero 1 lo quiero en esta nueva ruta, en el fichero 2. Y aquí le digo screen nuevamente .active4.ficheros copiados, que sería la función o el método que yo tengo por aquí. Ahora fíjense, aquí no hay parámetros. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirían, ¿por qué no hay parámetros? Porque si ustedes hacen el ejemplo real, ustedes dicen copy file, file 1 to file 2. Yo les pregunto, aquí, ¿esto les devuelve algo? ¿Les devuelve o no les devuelve algo? Pues no, ¿verdad? Él lo que hace es esto se le puede llamar un procedure, ¿no? Que un procedure no devuelve nada. Entonces, esta copia de este fichero 1 a este fichero 2 la hace él internamente y ya, no devuelve nada. Ni siquiera un true o algo. Bueno, no lo he ejecutado, pero seguramente no devuelve nada. Simplemente es un proceso que se ejecuta y ya. Entonces, no tenemos necesidad de devolver nada. Por eso que aquí no tenemos el objeto response, porque no va a venir nada. El callback entonces en este caso sería para notificarte que ya ha terminado. Y por eso aquí yo le pongo simplemente ficheros copiados exitosamente. Cuando le demos a copy file, va a decir ficheros copiados exitosamente. No devuelve ningún response. Muy bien, esas son las funciones que hasta ahora están creadas en la librería. Finalmente nos queda el cargar órdenes. Como ya lo vimos, vamos a refrescarlo de todas maneras. Vamos a ponerle este pequeño delay y ya saben que vamos a ir añadiendo en el edit 1 la información que vayamos armando dentro de este scan. Aquí no importa lo que se tarde porque esto está en un hilo. Lo que tenemos que hacer es no salir de la aplicación principal, porque si no el hilo queda colgando, ¿verdad? Porque le cortamos la comunicación al hilo. Bien, vamos entonces a ejecutar ese cargar órdenes. Y fíjense cómo se va a ir llenando. Ahora sí no se llena tan rápido, ¿no? Fíjense que ahí va generando cada una de las líneas. Y el formulario de hecho debería estar responsivo. Yo debería poder trabajar. Fíjense, cargo la imagen. Esto sigue aquí llenándose, tranquilos. Lo que pasa es que no tiene auto scroll, pero sigue llenándose. Yo puedo incluso aquí puedo poner un hola mundo. Y aquí le damos a este botón y muestra lo que está aquí, simplemente para que veamos que está responsivo. Mientras se sigue llenando, vamos a ver por dónde va. Fíjense por dónde va, ahí va. Podemos inclusive ejecutar otro hilo. Vamos a poner aquí título del formulario y le damos OK. Terminado. Aquí ya lo hemos puesto y el hilo, si vamos viendo, sigue trabajando. Entonces, esta sería la manera ideal en que ustedes podrían trabajar con un hilo asíncrono, ¿no? Por ejemplo, entrar en un formulario donde tarda mucho cargar en un grid la información, pues podríamos
crearlo en un hilo para que se llene mientras el usuario hace otras cosas. No hace falta que el usuario se quede ahí esperando y que esté dando vueltas el formulario hasta que termine, ¿no? Podemos ejecutarlo en asíncrono y que el usuario vaya haciendo otras cositas, ¿no? Así que, como este ejemplo, espero que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, oye, yo necesito procesar una información que siempre se demora, o yo tengo un formulario donde envío 1000 correos y el usuario se queda ahí mirando la pantalla sin hacer nada porque tiene que esperar que termine. No, todo ese tipo de situaciones podemos nosotros controlarlas, o ya mejor dicho, sacarlas en un hilo y simplemente mantener el usuario con la pantalla abierta, o que la minimice y haga otras cosas. O sea, la única condición es que no se salga de la aplicación, porque si no el hilo se rompe, ¿no? Y con todo esto, chicos, damos por finalizada hasta ahora lo que llevamos de la función o del objeto async. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.